Claudio Martínez nos va a hacer una introducción acerca de las generalidades y características de los asteroides. Rápidamente, como les decía, todo lo que tiene que ver. Primero la historia, que esto es lo más corto y lo más rápido que vamos a hacer. Esto, un tipo que se llamaba Piazzi, descubrió el primer asteroide por casualidad en 1801. Y si se fijan en el detalle de las fechas, el tipo hizo el descubrimiento entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Por lo tanto, me da la impresión de que no tenía familia o algo por el estilo, porque es como que justo en esa fecha estaba haciendo observaciones. Y acá descubrió el primer asteroide, fíjense que en 1781 se descubrió Urano, o sea, más o menos todos estos descubrimientos vinieron en la misma época. De hecho, Piazzi pensó que era un cometa, pero después, al hacer los cálculos de cómo se movía, se vio que era un objeto que tiene una órbita más o menos circular y entre Marte y Júpiter. Y esa es la etapa del lugar donde fue publicado. Fíjense que en 1802 fue la publicación del descubrimiento. O sea, como les digo, esta parte histórica es simplemente de consideración. Ya está, terminamos con la parte histórica. Hoy sabemos que los asteroides están divididos en familias, que más de 100 metros solamente en la zona, obviamente, no tenemos información de asteroides muy pequeños en todo el sistema solar, porque son muy difíciles de detectar. Entonces sí tenemos muy buena información cerca de la Tierra. Cerca de la Tierra se considera que hay más o menos asteroides de más de 100 metros, 25 millones, en una órbita similar a la de la Tierra, de la cual nos falta descubrir un montón, y la estadística marcaría que en todo el sistema solar la densidad más o menos debería ser la misma. O sea que este trabajo de descubrimiento va a tardar mucho tiempo, no se va a terminar pronto los descubrimientos de asteroides. Y como les decía, que el tercer punto, que están en todo el sistema solar. Y acá tiene una fotografía de Itokawa, un asteroide que hace poquitos fue visitado. El origen de los asteroides. Primero sabemos que las estrellas y los sistemas solares se forman a partir de nebulosas como esta, nebulosas que tienen gas y polvo. En ese gas y polvo se van formando los sistemas solares, que en este caso nos interesa el sistema solar, porque estamos hablando particularmente del nuestro. Acá tiene una foto fenomenal de la nebulosa de Orión, que para el que tenga buena vista o que reconozca, acá tienen el trapecio, la parte central, y en detalle con el telescopio espacial, fotografiado lugares donde están naciendo estrellas. Fíjense que son lugares más o menos circulares, que tienen como una forma plana, y acá vamos a ver el modelo, esto ya es una ilustración, de cómo se cree que es el sistema. Empieza en rotación, en el núcleo obviamente va a estar formada la estrella, si hablamos de nuestro sistema solar, el Sol, y todo este material que hay alrededor son rocas, polvillo y gas que van a formar los planetas y eventualmente los asteroides. El proceso es todo, este es un diagrama muy elemental, que es la nebulosa, está acá arriba a la izquierda, la nebulosa se comprime, se achata por la rotación, se va formando, se calienta el centro, se prende la estrella central, al prenderse la estrella central empuja el gas hacia las partes externas del sistema solar, por eso más allá de Júpiter hay mucho gas, hielo, material liviano, y el material sólido se quedó más cerca del sistema solar, de la parte interna del sistema solar, mejor dicho, y fueron chocando entre ellos los asteroides, que en ese momento llamaban protoplanetas, y esos protoplanetas fueron haciendo impactos muy suaves, haciendo un proceso que se llama acreción, y por acreción fueron creciendo hasta formar los planetas que tenemos hoy en día. Lo interesante es que todo lo que quedó, todo el resto que quedó, son los asteroides actuales. O sea que los asteroides son una muestra más pura que los planetas del origen. Por eso es tan importante ir a visitar a los asteroides y tratar de analizarlos como corresponde. Acá tienen un postercito que publicó la American Meteor Society que me gustó mucho, porque tiene, puse el que está en inglés, bueno, le había hecho la traducción, pero no importa. Hay asteroides, meteoroides, que no hay un límite demasiado grande entre lo que es un meteoroide y lo que es un asteroide.
En general se dice que un objeto de más de 1 metro se considera un asteroide. Y si tiene menos de 1 metro se considera un meteoroide. El meteoroide, cuando cae en un planeta, por ejemplo en la Tierra, y llega al piso, se llama meteorito. Y cuando está cayendo se llama meteoro. Se va cambiando de nombre según cómo se lo está observando. Entonces acá ya tenemos una primer identificación. Un asteroide es un objeto de más de 1 metro, y los más grandes que hay en este momento en el sistema solar están en alrededor de 500 kilómetros. Ya tenemos una amplia variedad. Van a ver que con el tema de los asteroides, muchas de las definiciones que les voy a dar no son absolutamente seguras, porque nadie se tomó el trabajo de hacer una división. Entonces esto que les digo 1 metro, y hay algunos que toman que es 10 metros, y es correcto también. Pero, insisto, estoy tratando de marcarles los datos más comunes, los que más se utilizan. Y acá tienen dónde están la gran mayoría de los asteroides, al menos el primero ese que se descubrió era Ceres, que ahora se sabe que es un planeta enano, pero en ese momento se creyó que era se lo clasificó como asteroide, de hecho estuvo mucho tiempo clasificado como asteroide, y acá tienen la distribución más sencilla de los asteroides, pero insisto, están en todo el sistema solar. Hay metálicos y hay rocosos, lo cual es bastante razonable, y agregaría que hay mezclas de metal y roca, porque los planetas sólidos, como la Tierra, tienen esa composición, y de ahí vienen. Entonces obviamente va a haber asteroides que son metálicos, rocosos, o con una mezcla. Y acá les puse dos marcas o dos asteroides que son muy conocidos. Cleopatra, que se sabe que es metálico, totalmente de hierro. Fíjense que mide más de casi 200 kilómetros. O sea, sería interesante poder ir a minarlo. Y Ida y Dactil, que son otro asteroide, pero este es rocoso. Este es Ida, o Aida, como le dicen en inglés, y su lunita, que se llama Dactil. Esto lo fotografió la nave Galileo. Acá tienen algunas fotografías modernas de asteroides, y están a escala. Entonces fíjense que tenemos, como les decía, 500 kilómetros, pero tenemos realmente algunos muy, muy chiquitos. Fíjense Itokawa, que es ese primero que les mostré la imagen, es insignificante, mide 1 kilómetro, ¿no? Es muy, muy chiquito como asteroide. Pero ya hay información de muchos. Acá tiene más imágenes, está Vesta, el famoso Oumuamua. Acá lo tienen de nuevo Itokawa, fíjense, 540 metros. Y acá comparado con la Estación Espacial Internacional. Y un par de asteroides más. Fíjense que son más o menos la misma historia de siempre, son bastante irregulares los chiquitos, los más grandes son bastante esféricos, y tienen que ver justamente con eso, con su tamaño. Si uno ve un asteroide como este, sabes que no puede ser muy grande, porque no tendría estabilidad, la gravedad sería demasiado fuerte y tendería a hacerse más esférico. ¿Cómo son los asteroides? Pues hace unos cuantos años está la teoría o el modelo, que es bastante aceptado, que se lo llama, la mala traducción, pilas de basura, como que son piedras apoyadas una arriba de otra, tienen una cohesión muy baja. ¿Cómo se sabe? Porque tienen una densidad muy baja. Entonces, si la densidad es tan baja, quiere decir que no puede ser completamente sólido este objeto. De hecho, Itokawa se sabe que son dos. Este es uno, este es otro, y está todo apoyado. Pero fíjense que son rocas muy grandes, como apiladas una arriba de la otra. Entre paréntesis, este es uno de los problemas de tratar de desviarlos con un impacto. Porque si son tan lábiles, son tan suaves, capaz que lo traspasa de lado a lado y no le hace absolutamente nada. Entonces, por eso se están haciendo las experiencias que se están haciendo. Luego, la clasificación. Se clasifican fundamentalmente, hay muchas clasificaciones de asteroides, pero vamos a ver las más comunes. Una de ellas es la clasificación por dónde están ubicados en el sistema solar. En qué lugar están del sistema solar, reciben una determinada denominación. Pero también hay por familias y por colores, que se las voy a nombrar nada más, por si alguno no los conoce. Primero, el anillo principal, que es justamente el que está en todos los libros de la escuela primaria y secundaria. Es el anillo que todo el mundo piensa que es el único que está, es el anillo principal. Son cientos de miles de objetos que están entre la órbita de Júpiter y Marte, mayoritariamente. Y acá tienen un diagramita de
¿Cómo es? Tienen la órbita de Júpiter, muy elemental el diagrama, la órbita de Marte, y acá la acumulación de asteroides, que son los del anillo principal. Después tenemos los NEOs, que estos son los que más nos preocupan a nosotros, porque estos son los que nos pueden romper la cabeza o que eliminaron supuestamente a los dinosaurios hace 65 millones de años. Son objetos relativamente grandes y es importante aparte, no solamente porque está en peligro nuestro planeta a nivel supervivencia, sino que como estamos cerca de todos estos objetos, quiere decir que los podemos ver con gran detalle. Por eso les decía que las estadísticas que nosotros tenemos a gran escala son basadas en los datos cercanos a la órbita de la Tierra. Y acá tienen un diagramita muy bonito que está Apophis, que es el más grave, que en el 2029 va a pasar más o menos por donde se ve ahí, debajo de la órbita de los satélites geoestacionarios. Los neos se dividen también a su vez en familias. Se llaman Amor, Apolo, Atenas y Atiras, que resumidamente, fíjense que es la órbita de la Tierra, la que está en negra. Los Amor están siempre fuera de la órbita de la Tierra. Los Apolo están mitad y mitad, por eso se dice acá Earth Crossing, cruzan la órbita de nuestro planeta, pero mayoritariamente la órbita está fuera de la órbita de la Tierra. Los Atenas son al revés, mayoritariamente está dentro de la órbita de la Tierra. Y los Atiras están dentro, siempre dentro. ¿Por qué son preocupantes? Porque tanto Amor como Atiras, aunque no cruzan la órbita, pueden estar muy, muy cerca. Están prácticamente a una unidad astronómica en algunos momentos, entonces la posibilidad de impacto existe. Es baja, pero existe. Después tenemos los troyanos. Los troyanos que la gran mayoría de la gente conoce los de Júpiter, pero todos los planetas grandes tienen troyanos. Hay troyanos de Saturno, troyanos de Urano, troyanos de Neptuno. Pero gana, obviamente, Saturno por su masa. Están en los puntos de Lagrange, L4 y L5. Fíjense que acá está Júpiter, abajo, el sistema solar, el anillo común de asteroides, el principal, y hay una acumulación 60 grados adelante y 60 grados atrás en la misma órbita. Se llaman troyanos y griegos, y del otro lado, el otro punto de Lagrange, se llaman hildas. Son lugares donde hay estabilidad de órbitas, y por eso están en esos lugares. Después tenemos centauros. Los centauros tienen órbitas extremadamente elípticas que van, algunos dicen desde Saturno a Urano y otros dicen que van desde Júpiter a prácticamente Neptuno. Pero la característica fundamental es que no son muy grandes, no miden 200, 300 kilómetros y tienen órbitas muy, muy estiradas. Hay muchos que son conocidos, Nessus, Prolus, Chariclo, que es el que se descubrió que tenía un anillo, o sea, hay muchos interesantes centauros. Y las fotografías que se analizan con este proyecto de IASC están todos. La única diferencia es que algunos se mueven muy lentamente, que son los más lejanos, y es posible detectarlos, al menos a ojo, que puede llegar a ser un objeto de esos. Y después tenemos los TNO, que son los Trans-Neptunian Objects, son los objetos más allá de Neptuno, que Plutón pasó a ser un TNO también. Y hay una pelea también que uno de los primeros astrónomos que dijo que esto existía se llamaba de apellido Kuiper, y a veces le dicen anillo de Kuiper o cinturón de Kuiper, pero bueno, es lo mismo, el TNO o el cinturón o anillo de Kuiper. Y acá tienen los más importantes representantes de los TNO, que está Plutón, Eris, Sedna, también muy conocidos todos. Y estos ya no son tan conocidos, los SDO. Los SDO son los objetos de disco disperso, porque fíjense que a la gran lejanía del sistema solar, donde está la nube de Oort, la que da origen a los cometas, la nube de Oort está rodeando a todo el sistema solar. Después vamos a ver una imagen, van a ver que está rodeando el sistema solar. Y cuando se va acercando al Sol, se va aplanando. Entonces, los objetos que están cerca, digamos hasta los TNO, más o menos conservan dentro de todo el plano del sistema solar, o sea, la eclíptica. En cambio, cuando te vas alejando mucho más,
los objetos empiezan a tener órbitas completamente diferentes, pueden tener 40, 50, 60 grados de inclinación, y se llaman por eso SDOs. Y ahí ya se conecta directamente con la nube de Oort. Ya empezamos a estar en contacto con los primeros cometas. De todas maneras, a esta distancia y con los tamaños que tienen estos objetos, no hay telescopio todavía que los haya podido fotografiar en detalle a gran distancia. Obviamente sí, los que están acá a cortas distancias, a 100, ciento y pico de unidades astronómicas, pero más allá, ya directamente no. El telescopio, el Webb, podría llegar a detectar algunos de los pequeños y más lejanos. Y acá tienen el resumen. Tenemos, acá está Júpiter, la J, Saturno, Urano y Neptuno. Estos que están acá acumuladitos son los troyanos. Y luego tenemos alrededor, nos vamos alejando, estamos viendo, inclusive fíjense que hay marcados algunos troyanos de Neptuno. Están los centauros en verde. Y el anillo de Kuiper, que es lo que decía los TNO, que están más allá, son los más lejanos. Acá lo que les comentaba, el diagrama de la nube de Oort. La nube de Oort tenemos acá el Sol, y fíjense que cuando nos vamos alejando mucho del Sol, empieza a adoptar una forma esférica. Por eso los objetos más lejanos están muy inclinados en sus órbitas. Y después hay una clasificación taxonómica. La clasificación taxonómica depende fundamentalmente del espectro del asteroide, o sea, la descomposición de la luz para saber su composición química. Hay muchos tipos, acá puse los más importantes, tipo C, S y M. Los C son fundamentalmente rocosos, son similares a los meteoritos tipo condritas carbonáceas. Los tipo S son una mezcla de roca y metal, y los M son directamente metal. Fíjense que inclusive los porcentajes, aproximadamente el 75% de los que se han analizado son tipo C, el 17% tipo S, y la gran mayoría del resto son tipo M. Este es otro tipo de clasificación. Y luego está la clasificación por familias. Un japonés que se llamaba Hirayama, en 1918 se dio cuenta que algunos asteroides que parecían diferentes, en realidad era el mismo, pero que estaba con el proceso que se ve acá abajo. Fíjense que, ponele que tenés un asteroide con una órbita bastante elíptica. Cuando vos, en algún momento, por algún motivo, se fractura el objeto en 3 partes, ahora yo elegí 3, esa misma rotura y separación va haciendo que sus órbitas sean levemente diferentes. Y al transcurrir el tiempo, millones de años, las órbitas se hacen completamente diferentes y parecen ser diferentes, pero conservan la misma inclinación y conservan la misma excentricidad. Entonces vos podés rotarlas y las superponés y te das cuenta que es el mismo objeto que los originó en su momento. Entonces hay familias de asteroides que son las familias de Hirayama. Ahora, el tema de la búsqueda. Acá tienen, yo de esto no voy a hablar mucho porque lo voy a dejar a Leo que se despache con esto, pero al principio la búsqueda de asteroides era ojo, fotografía y nada más. Por eso la tasa de descubrimientos era lentísima. Del primer asteroide hasta el número 10 pasaron como 100 años. Era muy difícil encontrarlos. En cambio, a partir del año, fines del 1990 y pico, principio del 2000, empezaron a existir este tipo de telescopios automáticos de búsqueda. El que se utiliza para esta campaña son los Pan-STARRS. Fíjense que van a estar analizando las fotos tomadas por este telescopito de 1,80 m. Y esta foto la encontré, me gustó muchísimo. Se tomaron el trabajo de agarrar todas las fotos del Pan-STARRS, del 1, y la juntaron en una sola imagen de todo el cielo. Es fenomenal esta foto. Fíjense que son 500.000 de fotos de 45 segundos cada una, tomadas durante 4 años. Ahí comentaban que si se imprime en alta resolución, la imagen tendría 2,5 kilómetros de largo. Imagínense la calidad de imagen que puede llegar a ser esto. ¿Por qué tiene ese corte? Porque hasta ahí llega el Pan-STARRS. Por debajo de eso está debajo del horizonte y no tenemos, o sea, ese telescopio no tiene acceso. Y acá tienen la técnica que se utiliza para
la búsqueda. En este caso, en este cuadro, son 4 asteroides a la vez. No, 5. Fíjense que tienen acá uno en el bordecito. Ven que son 3 fotos y se ve cómo va saltando, que es lo que uno va a tener que hacer cuando ustedes estén trabajando con los sets de imágenes que manden, que se bajen. Y acá inclusive hay uno nuevo. En general, los que son así, fíjense que el tamaño de la imagen del círculo da el brillo. Fíjense que los más brillantes ya fueron descubiertos. Fíjense que es bastante débil, por eso, porque se escapó. Los que vamos a tener opción de descubrir son los débiles. Y acá tienen un tema de la visibilidad que tienen los asteroides, que es un tema importantísimo, o al menos es interesante para saberlo si uno quiere usar su propio telescopio para hacer las búsquedas, porque es complicado elegir el sector y la zona. ¿Por qué? Porque el asteroide, si está por dentro de la órbita de la Tierra, en el momento en que está por acá, aparte que es de día, pero imagínense que el ángulo que me dé, que todavía no está molestando el Sol, o está un poco al costado, puedo verlo de noche. Estoy viendo la parte oscura, no lo veo. En estos momentos, cuando el asteroide va pasando como está acá, ven que lo hice dibujando como que va creciendo el brillo cuando pasa por acá y luego va disminuyendo, puede llegar a tener, cuando está bajo de brillo, magnitud 30 o 35. Y cuando se pone del lado visible, llega a magnitud 10, 12, 15. Puede llegar a suceder eso. O sea, son variaciones de brillo infernalmente altas. Entonces, por eso se elige, los Pan-STARRS trabajan con el Sol atrás y buscando un ángulo medianamente decente y cerca de la eclíptica para tratar de encontrar los asteroides. Estas son las zonas que buscan. Y realmente encontrar los chiquititos y débiles es muy difícil por este motivo. O sea que dentro de la órbita de la Tierra hay todavía mucho desconocimiento. Asteroides cercanos por dentro de la órbita entre el Sol y la Tierra, hay bastante desconocimiento, porque cuando los tenés visibles es un momento nada más, el momento que está el ángulo apropiado para poder verlo, y a veces está muy débil. Entonces, si es un asteroide de 5 kilómetros, es muy difícil de ver. Las observaciones. Acá tenemos una cosa que es interesante, que primero, ¿para qué? Para saber dónde están los asteroides, encontrar los que son peligrosos para la Tierra, que son los NEO, pero también para saber cómo está compuesto el sistema solar. Gran parte de lo que se está haciendo, por ejemplo, la nave Nuevo Horizontes, la New Horizons, que fue a Plutón, que llegó en 2015, sigue viaje para afuera, y ahora están tratando de encontrar, haciendo búsquedas en la zona por donde va a estar la New Horizons, para ver si encuentran otro objeto para tratar de acercarlo y poder hacer una nueva investigación. Entonces es importante hacer búsquedas para conocer bien cómo es todo el sistema solar. Pero además de eso, lo que nosotros hacemos con esto es descubrirlo, nada más. No sabemos si es grande, si es chico, si es deforme, si es esférico, no hay información. Solamente vemos un puntito moviéndose en el cielo, que en base a ese puntito moviéndose en el cielo se hace el cálculo de la órbita y a partir de ahí se predice, o sea, podés saber bastante. En base a la magnitud que ves en el cielo y la distancia que tiene a la Tierra y al Sol, se puede calcular una magnitud absoluta similar a la de las estrellas y con eso deducir medianamente el tamaño que tiene un error catastrófico. Pero también se puede hacer un seguimiento del brillo, que es lo que hace gente de Córdoba, que es agarrar, y esta es la explicación de por qué cambia de brillo. Si vos tenés un asteroide que es como un lápiz, imagínenselo como esto, y gira de esta forma, está girando sobre el eje más largo, como me refleja, veo siempre la misma superficie, me refleja siempre la misma cantidad de luz, y lo veo con un brillo constante. Ahora, si está girando así, es diferente, porque a veces está así que me refleja un montón de luz, y a veces está así que me refleja casi nada. Hace una curva de luz. Acá tienen los dos diagramas. Uno que está girando de manera que no noto una variación de brillo, en este caso está haciendo esto. Está así y está girando así. Entonces siempre tengo la misma superficie, no hay cambio de brillo. En cambio, en el otro diagrama, sí hay una variación.
Y esa variación no es siempre igual, no es como las estrellas que continuamente tienen el mismo cambio de brillo. Este tipo de asteroides, como a veces lo veo de un lado, a veces lo veo del otro, lo veo desde arriba, lo veo de abajo, porque están en distintas órbitas, la Tierra, el asteroide y el Sol, entonces me da iluminaciones diferentes y el resultado final es que tengo curvas de luz diferentes en distintos momentos. Y eso es una herramienta fundamental. Mira acá, este es un caso real. El asteroide Steins, que fíjense cómo cambia de brillo al pasar el tiempo. De hecho, con eso puedo saber cuando llega de un mínimo a un mínimo, de un máximo a un máximo, puedo saber cuál es el periodo de rotación que tiene, cuánto tarda su día. Pero también puedo hacer esto. Fíjense, este asteroide que tiene en 1965 una curva muy plana, pero en 1972 mucho más importante, y en el 1984 de nuevo volvió a bajar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, con un método matemático muy complejo, modelizar el objeto que me está generando esta curva. Y puedo obtener un modelo de cómo es el asteroide sin verlo, porque es una estrellita nada más. Es un puntito, pero yo puedo saber que el puntito en realidad tiene esta forma por cómo me está reflejando la luz. ¿Qué requiere esto? Fotometría. Hay que estar haciendo fotometría durante mucho tiempo, pero es lo que se está haciendo. Pero aún así, no tengo el tamaño, tengo la forma, pero con un tamaño con un error grande, porque depende de la superficie del asteroide, qué tanto me refleja de luz. Refleja mucho, refleja poca, tiene un albedo alto, un albedo bajo. Eso hace que yo no pueda saber con precisión cuál es el diámetro que tiene. Pero hay, con esto, con ocultaciones, o sea, son observaciones complementarias todas estas. Con ocultaciones, yo puedo saber el tamaño exacto del asteroide. ¿Por qué? Porque el asteroide, al irse moviendo en su órbita, a veces tapa una estrella. La estrella desaparece un determinado tiempo. Y si yo pongo varios tipos mirando, 1, 2, 3, 4, 5 tipos siguiéndolo, se los pongo, sería esta la banda del eclipse que va a ser el asteroide. Yo los pongo a lo largo, los observadores, a algunos les va a desaparecer y a otros no, entonces puedo saber la forma que tiene y el tamaño exacto porque puedo cronometrar los tiempos en que está ocultado el asteroide. Esto es un diagrama general. Esto es de verdad. Estas son observaciones reales. Que es, varios tipos se pusieron a observar y ven cómo desaparece el asteroide y vuelve a aparecer. Y se trata de hacer un modelo lo más aproximado posible en base también a la fotometría, que me da la forma que tiene el asteroide, entonces lo adapto a esto y puedo saber exactamente cómo es el asteroide y qué tamaño real tiene. Esto es una cosa que hicimos nosotros hace muchos años, en 2003, desde Brasil, desde el Observatorio Cristo Rey, que estaba José Luis Sánchez y Víctor Buzo, Eduardo Pulver desde San Pedro y Juan Segel desde Chile. Hicimos, justamente poniéndonos todos en la banda del eclipse que produce el asteroide y pudimos medir la forma del asteroide con eso. Pero para hacer todo esto, primero hay que descubrir el asteroide. Y la única manera de descubrir el asteroide es con estas técnicas, con estos proyectos de ciencia ciudadana que estamos organizando GAOM con el IASC. Creo que es la última. Ah, no, le agregué esta al final, que acá está justamente dentro de la página de la IASC, acá está el grupo nuestro agregado. Y ahora sí terminamos.